Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva videocápsula que está diseñada y orientada para que podamos analizar cuál es el proceso para poder determinar parámetros de diseño de sistemas de evaporación de múltiple efecto. ¿Para qué sirven los sistemas de evaporación de múltiple efecto? Eh, si bien nosotros podemos construir un evaporador simple de una sola etapa, hay ocasiones en las que por condiciones de la concentración de la disolución a separar y a concentrar, eh, pues tienen condiciones de alta concentración. Un evaporador de un único efecto, de simple efecto, da como resultado un evaporador con una área muy grande y con un uso de flujo de vapor de calentamiento bastante alto. Esto se traduce en altos costos de operación y si vamos a construir este evaporador, pues el resultado es que aumentamos en gran medida pues los costos de fabricación entre materiales, instalación, operación y mantenimiento. Una de las opciones, entonces, que surgen como alternativas a esta situación es diseñar un sistema de diferente número de evaporadores que cumplan con el mismo objetivo como si tuviéramos un solo evaporador. Y esta solución ha sido comprobada, no solamente es una heurística de la experiencia en la industria o a escala de laboratorio, sino que a partir de un análisis de las ecuaciones se puede obtener como resultado una optimización en el uso de los flujos de vapor y además en el área de los evaporadores, de tal manera que pues el sistema de evaporación lo podríamos acomodar en un espacio más pequeño reduciendo pues todas las variables involucradas en costos y operación. El día de hoy vamos a enfocarnos en un problema. Este problema es un problema de contexto y dice así: un evaporador de triple efecto de circulación forzada ha de alimentarse con 60.000 libras sobre hora de una disolución de sosa cáustica al 10% a 180 grados Fahrenheit. La disolución concentrada contendrá 50% de NaOH. Ese es nuestro objetivo final, llegar al 50% de una disolución de NaOH. Se utilizará vapor de agua saturado a 50 libras fuerza sobre pulgada cuadrada, equivalente a 3.43 atmósferas, y la temperatura del vapor procedente del tercer efecto será de 100 grados Fahrenheit. El orden de los efectos es 2, 3, 1. Puede despreciarse la radiación y el subenfriamiento del condensado. Los coeficientes globales corregidos para tener en cuenta la elevación del punto de ebullición se dan en la tabla 1. Ahorita vamos a revisar esa tabla. ¿Y qué nos piden obtener? La superficie de calefacción que requiere cada efecto, suponiendo que son iguales todos ellos, el consumo de vapor y la economía del evaporador. En este caso, eh, este problema de contexto únicamente vamos a plantear o se plantea el proceso típico para obtener la superficie de calefacción, es decir, el área de los evaporadores, y únicamente lo vamos a hacer en el primer paso. ¿Por qué? Porque este tipo de problemas se resuelven como un ciclo, como un loop, como si recuerdas en programación hay ciclos para resolver pues ciertas operaciones. Los evaporadores de múltiple efecto tienen esta particularidad que muchas veces se van a solucionar dentro de un ciclo. Y pues pueden ser diversos pasos, hacer todo el proceso, un número N de pasos, no sabemos cuántos. Hay un criterio para llegar a decir, hasta aquí llegamos, hasta aquí ya tenemos eh, el cálculo correcto. Sin embargo, pues no hay una receta para decir, este sistema va a requerir de 10 pasos para poder, o de 10 veces que hagamos todo el proceso para poder realizarse. Eso se hace con base en ciertos criterios. Ahora bien, ¿por qué vamos a hacer únicamente un solo ciclo o una sola iteración? Porque hacer esto de manera tradicional, es decir, arrastrando el lápiz, se vuelve un poco engorroso, que es lo que se sugiere, que utilicemos nuestras herramientas y habilidades de programación
para generar un programa que nos ayude a poder establecer los resultados que nos están solicitando y que sea el programa quien haga las operaciones de estos ciclos. Y pues ahí nos ahorramos mucho. Entonces, lo que vamos a iniciar haciendo es planteando los diferentes balances. Si tú recuerdas, en la última videocápsula relacionada con evaporación de una sola etapa, existen criterios para poder resolver estos problemas. Y mencionamos que lo primero que tenemos que hacer es plantear el balance de materia global. Este balance ya lo conoces. De materia global quiere decir que únicamente vamos a tomar en cuenta las variables de entrada y salida globales. ¿Cuáles son estas variables en este caso? O las corrientes específicamente. Sería esta, que sería la alimentación, que es F. La alimentación aquí se da en el evaporador número 2. Tenemos salida de vapor, que está aquí. El flujo de vapor que sale, lo estamos etiquetando con la letra V. La entrada de alimentación de líquido, digamos, esta mezcla no concentrada, no es diluida porque realmente no lo es, simplemente no está concentrada. La estamos etiquetando con la letra F y tenemos la salida de la disolución concentrada que está acá y la estamos etiquetando con la letra L. Entonces, si tú te pones a revisar el balance de materia global, nos quedaría como F es igual a V más L. Y posteriormente sabemos que debemos de realizar el balance de solutos. ¿Y cómo lo realizamos? Pues es similar al balance de materia global, únicamente que aquí va multiplicado por las fracciones mol de la concentración en las diferentes corrientes. Si recuerdas, ya establecimos que en el vapor de salida no hay sólido evaporado, es decir, el sólido es un componente no volátil. Por lo tanto, la expresión número 4 sería nuestro balance de solutos final. Y ya, lo que sigue, pues es sustituir valores. Sabemos que F es igual a 60.000 libras sobre hora. Esa corriente de entrada viene con una concentración de 0.1 en fracción mol. L no la conocemos, pero sabemos que debe de salir al 50%, es decir, a 0.5 fracción mol. Y haciendo estas operaciones nos queda que la salida de líquido va a ser de 12.000 libras sobre hora. Entonces, vamos a regresar aquí al esquema. Entran 60.000, aquí tienen que salir 12.000. Y nos falta establecer cuánto vapor va a salir por acá. Eso lo hacemos con una resta. Vapor va a ser igual entonces a la cantidad de corriente de entrada menos lo que va a salir como líquido concentrado. Y eso nos da un valor de 48.000 libras sobre horas, que es la cantidad total de vapor que va a salir acá. Es decir, nosotros vamos a evaporar 48.000 libras sobre hora. Para hacer entonces o corroborar este proceso, se plantea esta tabla. Observen, tenemos la alimentación con 60.000, tenemos 12.000 de líquido concentrado que va a salir en el evaporador número 1 y pues vamos a evaporar 48.000 libras sobre hora de pura agua. Y sabemos por resta que de estos 60.000 tenemos 6.000 sólidos. Únicamente hay de sólido dentro de la mezcla 6.000 libras sobre hora. ¿Cómo determinamos que existen 6.000 libras sobre hora? Porque sabemos que la alimentación está a 60.000 libras sobre hora y esta tiene una concentración de 0.1. Si nosotros hacemos esa multiplicación, podemos obtener este valor de los sólidos. En la disolución concentrada, como no es volátil, la misma cantidad de sólidos que entra en la alimentación debe ser igual a la misma cantidad de sólidos que salen en el evaporador número 1. Lo único que está cambiando aquí es la cantidad de agua presente en esa mezcla residual. El agua se va a evaporar, los sólidos no. Entonces, los sólidos permanecen constantes. De tal forma que si a esos 60.000 le restamos esos 6.000 de sólidos, tenemos un total de cantidad de agua total en todo el sistema de 54.000 libras sobre horas. Pero también sabemos, ojo con esto, que de esos 54.000, que esa cantidad de agua que existe ahí, si le restamos nosotros
la cantidad de 6.000, que es la cantidad de sólidos que va a tener la disolución concentrada, pues podemos obtener la cantidad de vapor total, ¿vale? Acuérdate que aquí estos 6.000 son de sólidos y estos 60.000 es de la mezcla total. Ojo aquí porque lo que va a suceder es que debemos de cumplir con el balance de materia para que efectivamente 48.000 libras sobre horas sean las que se estén evaporando en los tres evaporadores. Es la cantidad total de vapor que salen de los tres evaporadores. Y entonces, de esta tabla vamos a introducir un concepto que se conoce como la capacidad de un evaporador. Y esta capacidad de un evaporador no es más que el número de libras de agua evaporada por hora. Es decir, en total, la capacidad de nuestro sistema de tres evaporadores es de 48.000 libras sobre hora. Ahora bien, eh, también comentábamos al inicio de esta unidad que existe un fenómeno que se conoce como EPE o EPE, y es la elevación del punto de ebullición debido a que cuando existe una concentración más alta en una disolución, la temperatura de ebullición ya no es similar a la del agua, sino tiene un incremento. Esta elevación del punto de ebullición, y ya lo investigaste y ya sabes que existe una regla empírica, una regla que utiliza herramientas gráficas para poder determinar cuál va a ser la temperatura elevada a la que va a ebullir esa mezcla y es función de la concentración del soluto. En pantalla tú puedes observar que tenemos una gráfica de una disolución de NaOH y se presenta a diferentes concentraciones. Nos da el agua pura, es decir, 0% de concentración, y después 10, 20, 30, 40 y hasta 60% en peso del NaOH, o en fracción mol sería 0.1, 0.2, 0.3 hasta 0.6. Y solamente para corroborarlo, este método de estimación se conoce como regla de Turing. Y esa técnica nos ayuda pues a obtener este punto de ebullición elevado de la disolución. Ahora bien, ojo, recuerda que para poder obtener esta temperatura elevada, necesitamos tener o especificar siempre dos parámetros o dos variables que son la temperatura del punto de ebullición del agua a la presión a la que se está trabajando en el evaporador y las concentraciones de las diferentes corrientes. Eh, y entonces en este problema, ¿qué tenemos que hacer? El primer paso que debemos de realizar es suponer las temperaturas de ebullición del segundo y del tercer efecto. Eso es muy importante. La suposición de estas temperaturas se hace a partir de determinar precisamente este EP, la elevación del punto de ebullición en las temperaturas. Entonces, lo que vamos a hacer es que en un principio vamos a asumir que cada evaporador, el 1, el 2 y el 3, van a evaporar el mismo número de libras por hora de agua. ¿Cómo hacemos eso? Dividiendo el total de vapor de agua que se va a obtener por el efecto de los tres evaporadores, que es 48.000 libras sobre horas, entre 3. De esta manera estaríamos estimando en una primera suposición que el evaporador 1, el evaporador 2 y el evaporador 3 estarían evaporando agua pura al mismo ritmo, es decir, cada uno 16.000 libras sobre hora. Y entonces, con estos valores, nosotros ya estamos en posibilidades de poder obtener las fracciones molares o las concentraciones a las que salen ciertas corrientes para poder estimar cuál es la temperatura de operación elevada dentro del evaporador. Y se hace de la siguiente manera. Vamos a empezar con la alimentación. Aquí entran 60.000. Ese es el total de masa. Y sabemos que de esos 60.000 van a evaporarse 16.000 libras sobre horas. Quiere decir que en la corriente de líquido de aquí vamos a obtener un valor de 48.000 libras sobre horas por balance de materia. Entonces, si nosotros sabemos
que los sólidos son constantes, podríamos estimar la cantidad de concentración de sólidos que hay en esta corriente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues dividiendo 6.000, que es la cantidad de sólidos constantes, entre los 44.000. Aquí es 44, no 48. Es 60.000 menos 16 es 44. 44.000 libras sobre horas. Entonces sería 6.000 entre 44.000, que es la cantidad de líquido que está en esta parte, obtenemos una fracción mol de 0.136. Ahora bien, esta concentración es la que está aquí, 0.136. Es decir, dentro del evaporador va a entrar disolución a esta concentración y con este ritmo, con este flujo. Necesitamos ahora pues evaluar cuál va a ser la concentración de salida de esta corriente para ver pues qué tan concentrada va a estar la disolución cuando entre al evaporador número 1. Y eso lo hacemos siguiendo el mismo proceso. Si tenemos una entrada de 44.000 libras sobre horas y vamos a evaporar 16.000, pues hacemos la resta. 44.000 menos 16.000, nos quedan que en esta corriente van a salir 28.000 libras sobre hora de líquido con cierta concentración. Esa concentración la estimamos dividiendo la cantidad de soluto, que es constante y vale 6.000, entre 28.000. Y nos da un valor de concentración de 0.214. Esa es la concentración a la que va a entrar esta corriente aquí. Oye, profe, ¿y para qué estamos haciendo esto? Porque si tú recuerdas, para poder estimar las temperaturas elevadas dentro de los evaporadores, necesitamos como dato la temperatura, obviamente, de ebullición del agua, digamos normal, eh, y la concentración a la que está el evaporador o la disolución entrando en el evaporador. Y entonces, pues vamos a iniciar haciendo estas estimaciones. Fíjate bien, la temperatura de alimentación que está aquí se da a 180 grados Fahrenheit. Sin embargo, sabemos que por elevación del punto de ebullición, eh, pues no podemos evaporar a esa temperatura. ¿Por qué? Pues porque hay un aumento en esa temperatura de ebullición. ¿Y cómo podemos estimar hasta qué temperatura se aumentó? Pues utilizando la regla de Diuring. Mira, tenemos por acá. Déjeme borrar nuestras anotaciones para que quede súper claro. Entonces, vamos a iniciar con 180. La ubicamos en la temperatura de entrada, aquí está 180 aproximadamente, y esta corriente está a 0.1 de concentración. Entonces, buscamos la línea, estas líneas gruesas, buscamos la que corresponda a 0.1, en este caso sería 10%, que sería esta, y entonces en la intersección de la temperatura a la que entra con la concentración, vamos a trazar una línea recta hacia el eje de las y esta temperatura que está aquí va a ser la temperatura elevada, es decir, la temperatura a la cual va a operar el evaporador debido a que existe un soluto, una disolución y pues necesitamos llegar a esa temperatura para que se pueda hacer la separación. De lo contrario, no podríamos hacer nada, no se podría evaporar. Entonces, aproximadamente, aquí tiene que ver mucho con cómo hacemos estas determinaciones. Lo puedes hacer a papel, lo puedes hacer utilizando un software. Eh, Obtenemos aproximadamente que en este punto, aquí, hay un valor de 198 grados Fahrenheit. Y entonces vamos a estimar cuál fue el incremento. Vean, entra a 180, pero ebulle a 198. Es decir, tenemos un incremento de la temperatura de 18 grados Fahrenheit. Ahora, vamos a estimar la temperatura en el efecto número 3. Empezamos con el efecto número 2 porque ahí entró, ¿va? Ahí entró ahí entra pues la corriente de entrada. Ahora bien, dentro del efecto número 3, debemos de tener el valor de la temperatura a la cual está entrando esa corriente. Aquí entra a 180 grados Fahrenheit.
y por elevación aquí trabaja 198. Esa temperatura es a la que va a salir acá el líquido con una mayor concentración, pero no es a la que va a salir el vapor de agua. El vapor de agua va a salir a la temperatura de saturación del vapor de agua pura que está relacionada con la presión a la que está operando el evaporador. Entonces, si aquí entra 198 y con una concentración de 136, nosotros podemos estimar cuál va a ser la elevación en el evaporador número 3 y eso lo hacemos siguiendo el mismo proceso. Si te das cuenta, buscamos aquí 0.136, una línea que no está dibujada, pero que podemos nosotros asumir. Y de esa manera obtenemos este valor que es aproximadamente 222 grados Fahrenheit. ¿Cuál va a ser el incremento? Pues la resta. 222 menos 198 nos da 24 grados Fahrenheit. Eh, y aplicamos el mismo proceso. Esta temperatura de operación va a ser 222 grados Fahrenheit. Va a salir de acá a 222 y entra aquí a 222. Sin embargo, no es la temperatura a la que opera este evaporador porque sabemos que trae una nueva concentración que es de 0.214. Y entonces haciendo esa medición, son las líneas amarillas. Tenemos aquí 222 aproximadamente. Aquí entramos con 222. Buscamos de entre todas estas líneas la que tenga 0.2 o 20%, que sería esta. Y haciendo la intersección nos da un valor de temperatura de aproximadamente 245. Haciendo la resta, obtenemos que 245 menos 222 tenemos un incremento de 23 grados Fahrenheit. Y antes de continuar con estos incrementos, es importante recordar que en la literatura, en toda la literatura y de manera tradicional, hay ciertas heurísticas y sugerencias. Y una de ellas, y de las más importantes, es que para tener una economía constructiva, es decir, para optimizar los recursos de calentamiento y de energía, se sugiere que las áreas de los evaporadores, cuando los evaporadores son de múltiple efecto o el sistema es de múltiple efecto, las áreas sean iguales. De esta forma, entonces, si nosotros partimos de la ecuación general de transferencia de calor y escribimos esta ecuación para cada evaporador, eh, la manera en que nosotros podemos tener áreas iguales es haciendo que el calor transferido en cada evaporador sea igual. Aquí, obviamente, no es probable que tengamos los mismos coeficientes de transferencia de calor y los incrementos de temperatura no son iguales. No pueden ser iguales, ni matemáticamente ni termodinámicamente. Entonces, lo único que puede ser igual, pues son las áreas. Y eso va a suceder siempre y cuando el calor sea el mismo. Entonces, de este análisis, nosotros podemos concluir que si despejamos este delta T, nos damos cuenta que este delta T y este coeficiente global de transferencia de calor tienen una relación matemática. Y se concluye de la siguiente manera. Las caídas de temperatura o estos delta T en un evaporador de múltiple efecto aproximadamente son inversamente proporcionales a los coeficientes globales de transferencia de calor. Y ese concepto nos permite establecer las nuevas temperaturas ya corregidas dentro del sistema de evaporación. Y quiero que prestes mucha atención a este proceso. Fíjate, esto es una recetita. Esto se sigue así al pie de la letra siempre y cuando exista elevación en el punto de ebullición. No siempre existe y cuando no existe nos facilita mucho el diseño, el análisis, pero cuando existe se complica un poco y hay que aplicar lo que está acá. Entonces, primer paso es obtener el delta T global. ¿Qué es el delta T global? El cambio en la temperatura del vapor de calentamiento, que es este, menos el vapor de salida, que es este que está acá. Entonces sería 280.77 grados Fahrenheit menos 100. Obtenemos un valor de 180.77 grados Fahrenheit. Ese va a ser el incremento total, desde este evaporador hasta este evaporador de acá. Ahora, como segundo paso, debemos estimar
cuál es el incremento en el punto de ebullición o la elevación del punto de ebullición total. Y eso lo hacemos sumando los tres incrementos que obtuvimos de esta tablita que está por acá. Esta. Aquí obtuvimos estos incrementos. La suma de estos tres incrementos nos va a ayudar a obtener cuál va a ser este delta T total, este EP total, perdón, el incremento total debido a la elevación del punto de ebullición. Entonces sumamos 28 más 18 más 23 y nos da un valor de 65. Es decir, se va a aumentar 65 grados Fahrenheit debido a que existen solutos dentro de la mezcla o de la disolución. Y entonces debemos obtener un parámetro que se conoce como la sumatoria total de el delta T. Y eso se obtiene con esta expresión que tenemos acá. Esto que está aquí no es más que el delta T global. Y entonces, esta sumatoria del delta T, así se le conoce, este parámetro, de manera muy sintética se obtendría restando el delta T global menos el incremento total de la temperatura de ebullición. De tal forma que sería 180.77, que ese es el delta T total, menos los 65, que son el EP total, o la cantidad total de aumentos en la elevación del punto de ebullición. Y esta sumatoria de los delta T nos da un valor de 115.77. Este parámetro es vital porque a partir de ese parámetro nosotros podemos obtener el cambio de temperatura en el evaporador 1, el cambio de temperatura en el evaporador 2 y el cambio de temperatura en el evaporador 3. Y lo hacemos con estas ecuaciones que tenemos acá, multiplicando esta sumatoria del delta T por el inverso del coeficiente global de transferencia de calor. Si yo quiero obtener el delta T1, es decir, el cuánto va a cambiar o cuánto va a cambiar la temperatura desde este punto hasta este punto de acá, este es el delta T1, tendría que multiplicar esa sumatoria del delta T por el inverso del coeficiente global de transferencia de calor del evaporador 1 entre la suma del inverso de todos los coeficientes globales de transferencia de calor. Haciendo esa operación, lo puedes corroborar. Haciendo esa operación nos da un valor de 45. Y este mismo proceso se realiza para el evaporador 2 y para el evaporador 3. De esta manera, obtenemos que el delta T en el evaporador 2, es decir, de acá hasta acá, este cambio de temperatura que va a haber aquí, es de 31, y el cambio de temperatura que va a haber de este vapor que entra aquí y del líquido que sale acá va a ser de 39 grados Fahrenheit. No olvides que este vapor producido en el evaporador 1 entra al evaporador 2 y nos ayuda a calentar el evaporador 2 para evaporar allá adentro. Es decir, estamos aprovechando el agua que evaporamos para calentar al siguiente evaporador. Cuando se hace una sola etapa, el agua que se evapora, pues es un agua que ya no funciona, o sea, ya no le damos una vida útil dentro de nuestro proceso. La podemos condensar y se puede reutilizar para otra cosa. Pero estamos de acuerdo que si condensamos, necesitamos otro equipo y necesitamos además involucrar energía. Entonces, aquí ese vapor producido dentro del evaporador que está antes, lo estamos utilizando para calentar un nuevo evaporador. Y así se va haciendo este ciclo. Entonces, a ver, retomando esto, en el evaporador 1 hay un delta T de 45, en el evaporador 2 hay un delta T de 31 y en el evaporador 3 hay un delta T de 39. Eso significan estas tres. Y estos delta T están relacionados con el aumento, ojo, con la elevación del punto de ebullición. Y esos delta T nos van a ayudar a poder determinar cuáles van a ser las temperaturas en las diferentes corrientes. Oye, ¿por qué necesitamos esas temperaturas, prof? Porque necesitamos evaluar las entalpías de las corrientes para plantear nuestros balances de energía específicamente. Y si no conocemos las temperaturas, no podemos estimar la entalpía a la que está esa corriente. Entonces, pues vamos a iniciar. Iniciaríamos con los 280 grados, que son los que están acá, que es el vapor de calentamiento, y sabemos que en el evaporador 1 va a haber un delta T de 45 grados centígrados.
Es decir, esta corriente de aquí debe de salir 45 grados menor a los 280,77. Por eso es que hacemos la resta. 280 menos 45 me sale un valor que en el evaporador 1 está trabajando a 235 grados Fahrenheit. Pero esos 235 grados Fahrenheit son la temperatura a la cual se produce la evaporación de la mezcla de la disolución de NaOH más agua. Sin embargo, en esta corriente de la parte de arriba únicamente tenemos vapor de agua pura. Y ese vapor de agua pura pues no tiene nada dentro, solo es agua pura. Y estamos de acuerdo que la temperatura a la que va a estar el vapor de agua va a ser muy distinta a la temperatura a la que está operando el evaporador. ¿Por qué? Porque aquí adentro yo tengo agua líquida con soluto en una disolución. Pero aquí en esta corriente de vapor solo tengo agua. Por lo tanto, debo hacer una corrección. Y esa corrección lo hago a partir de ese aumento en el punto de ebullición. Es decir, los 235 son la temperatura aumentada. ¿Cuánto está aumentada esa temperatura dentro del evaporador? 23 grados Fahrenheit. Por lo tanto, hago la resta. 235 menos 23 me da un valor de 212 grados. Es decir, esta corriente sale a 212 grados Fahrenheit, que corresponde a la temperatura de saturación de la corriente de vapor, porque es agua pura, relacionada a que está operando bajo cierta presión. Eso es importante. Entonces, que no se te olvide, estos 235 es a la que está operando el evaporador debido a que, o a la que debe de operar el evaporador debido a que tenemos una disolución con solutos y su punto de ebullición está elevado. Pero en la corriente de vapor no hay solutos. Por eso es que debemos de corregir esos 23 grados Fahrenheit a la que se elevó la disolución líquida, pero que no corresponde con el vapor de agua pura que está en la parte de arriba, en el domo del evaporador. Y entonces, en el evaporador número 2, sabemos que va a haber un delta T de 31, es decir, entre esta corriente de acá y la corriente de vapor de calentamiento, hay una diferencia de 31 grados Fahrenheit. Si hacemos esta diferencia, 212 menos 31 nos da un valor de 181 grados Fahrenheit, que es la temperatura elevada a la que debe de funcionar el evaporador 2 para que exista ebullición dentro de ese evaporador. Pero esa temperatura está relacionada a la disolución, no es de agua pura. Es decir, que en la corriente de aquí arriba, que sí es de agua pura, no puede estar a 181 porque ahí no hay solutos, no hay elevación, no hay forma que se eleve. Por lo tanto, sabemos que estos 181 grados Fahrenheit están elevados 18 grados centígrados. Por eso es que hacemos la resta de 181 menos 18 y nos da un valor de 163 grados Fahrenheit. Ese es el vapor que va a entrar en el efecto o en el evaporador número 3 para calentar la disolución que está acá adentro y evaporar. Eh, ¿Cuál es el incremento que hay? Sabemos que entre este vapor que entra en el evaporador 3 a calentar y la corriente de salida que está saliendo del evaporador número 3, hay una diferencia de 39. Por lo tanto, hacemos la diferencia, 163 menos 39, y nos da un valor de 124 grados Fahrenheit, que sería la temperatura a la que sale esta corriente. 124 grados Fahrenheit. ¿Va? Sin embargo, no es la temperatura a la que sale el vapor de agua pura. Nosotros sabemos que aquí en esta parte, y eso es bien importante, eh, sí es necesario que hagamos este análisis de tener bien claro que la temperatura de salida de aquí en esta parte, debe ser la fija, la establecida, que son esos pues 100 grados Fahrenheit. Y entonces, pues ya tenemos 124 dentro del evaporador, pero esa temperatura está elevada, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tenemos mezcla. Y ya sabemos que debe salir a 100 grados Fahrenheit. No hay forma de cambiar eso. Ya nos dicen, tu vapor en el evaporador número 3 va a salir a 100 grados Fahrenheit. ¿Qué hacemos? Nosotros sabemos que por elevación del punto de ebullición hay una diferencia entre el agua pura
entre el punto de ebullición del agua pura y en mezcla de 24 grados. Es decir, 124 menos 24, que es lo que está elevado, lo que incrementó por tener el NaOH dentro del agua, pues se lo restamos a 124 y pues nos da 100 grados Fahrenheit. Y ahí tenemos la distribución de todas las temperaturas. Observa, esta corriente de vapor entra a 280,77, esta corriente de líquido concentrada sale a 235, esta corriente de vapor de acá trabaja a 212, esta corriente de líquido sale a 181, esta corriente de vapor sale a 163, esta de acá a 100, esta de acá a 124. Y ya tienes las temperaturas. ¿Qué tienes que hacer? Plantear tu balance de energía, y esos balances de energía incluyen a las entalpías. Te pido revises la literatura para guiarte en esta parte. Y eso ya es una actividad que sí necesitas hacer. Eh, y entonces hay que multiplicar. Bueno, antes de hacer las multiplicaciones, necesitamos encontrar esos valores de las entalpías. ¿Cómo lo hacemos, profe? Con las tablas de vapor. Las tablas de vapor son la herramienta que necesitas para poder establecer o conocer o estimar la entalpía de una corriente en función de su temperatura, no de su concentración, únicamente en función de su temperatura. Y entonces necesitamos estas tablas de vapor. Hay mucha bibliografía donde existe tablas de vapor. Sin embargo, si revisas tu material de apoyo, vas a encontrar tablitas de vapor en este sistema de unidades, que es el inglés, y que te facilitan mucho pues el trabajo. ¿Qué sí necesitas saber? Saber interpolar. Oye, pero es que yo no sé cómo interpolar, ¿cómo lo hago? ¿De manera digital lo puedo hacer? ¿Lo hago a mano? Regrésate a una videocápsula. La videocápsula anterior está diseñada justamente para que eh, tú puedas desarrollar esas habilidades y las herramientas y conocer las herramientas que necesitas para poder aplicarlas en un problema más complejo como este. Entonces, regrésate a una videocápsula, revisa cómo se hace el proceso de interpolación, cómo se usan las tablas de vapor, eh, y entra a esa herramienta digital, que es una calculadora de interpolación, que ya por ahí hay un código QR, entra, y pues hay que ir revisando en tu balance de energía cuando lo plantees, cuáles son las entalpías que necesitas, y mucho cuidado aquí con saber qué tipo de vapor y qué tipo de líquido estás trabajando. Es decir, tu vapor de calentamiento, que es saturado, es un vapor sobrecalentado, tu líquido es un líquido subenfriado, es un líquido saturado, el vapor de los evaporadores, que es saturado, sobrecalentado. Eso lo tienes que determinar tú con base en la temperatura, ¿va? Y la presión, por supuesto. Pero aquí, pues, con puras temperaturas. Ya que hayas planteado, pues, todo lo anterior, puedes establecer, y aquí te ayudo, observa, tus balances de energía. Observa que aquí tenemos los balances de energía. Tenemos dos. O sea, ¿por qué salen dos? Salen, así como los vas haciendo, te van a salir eh, dos balances de energía debido a lo siguiente. Observa bien. Nosotros no tenemos los flujos molares de vapor y necesitamos conocerlos. Y ahorita vamos a ver por qué. Al inicio realizamos un estimado. Dijimos que 16,000 libras sobre hora por cada evaporador, pero fue un estimado. Es una suposición para poder comenzar a hacer los cálculos, pero eso no es el dato verdadero. Y como no sabemos ese dato verdadero, se plantea que coloquemos a este vapor 1 como X y a este vapor 2 como Y. Y sabemos que aquí salen 48,000 en total. Por lo tanto, para saber cuánto vale X y Y, planteamos esta relación: 48,000 menos X menos Y. Esa es la cantidad de vapor en total relacionado con X y con Y. Y entonces, en tus balances de energía, vas a necesitar colocar los flujos molares de esos vapores. Y en lugar de colocar un valor, colocas las variables X y Y. Por ejemplo, en este de aquí, esto que está aquí,
corresponde a la corriente de vapor del evaporador número 3, ¿vale? Y esto que está acá corresponde, esta Y corresponde al balance de energía del evaporador número 2. Como nada más tenemos dos variables, X y Y, solo requerimos dos balances de energía, el del evaporador 3 y el del evaporador 2. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Resolviéndolo, obtenemos los siguientes valores, que para Y tenemos esta cantidad de libras sobre hora y para X esta cantidad. Ojo, estos valores son con el estimado que yo hice de las corrientes. A ti te puede salir diferente. Sí, no busques que salga igual. ¿Por qué? Porque depende de tu interpolación, depende de la tabla de vapor que usaste y depende de cómo planteas tus balances. Entonces, lo único que aquí me interesa que quede súper bien claro, más allá del valor de X y Y, es que puedas establecer el balance de energía, ¿vale? Y además, sepas cómo hacer el cálculo de la temperatura elevada. ¿Por qué? Porque si tú puedes desarrollar esto, lo demás es muy simple, es bastante sencillo. Y me refiero a cuestión de un evaporador de simple efecto. Es bastante simple. Sabiendo hacer esto, lo demás sale eh, pues de manera automática. ¿Y por qué nos interesa conocer estos valores? Porque, fíjate, X es la cantidad de vapor del evaporador 1. Y sería la cantidad de vapor del evaporador 2. Y esto de acá, cuando ya tienes X y Y, haces la resta, tienes la cantidad de vapor del evaporador 3. Si tú recuerdas de tus flashcards, de tus fichas de trabajo, venía una pregunta que dice que ¿cuál es la ecuación para el cálculo del calor latente de vaporización? Y decíamos que el calor latente de vaporización se relaciona con el calor transferido en un evaporador al multiplicarlo por la masa. Este lambda que tengo aquí y que multiplica por la masa es la ecuación general para calcular cuánto calor requiere o se está transfiriendo en un evaporador. Entonces, fíjate bien, si yo quisiera calcular la cantidad de calor 1, tendría que multiplicar este calor latente de vaporización, que se lo obtengo de tablas de vapor también, a partir de esta diferencia de temperaturas, y la temperatura, sobre todo la temperatura de operación. Con esa temperatura a la que opera este evaporador, entro a tabla de vapor y puedo calcular este lambda. Bueno, ni calcular, solo lo reviso, ¿no? Lo obtengo de ahí de la tabla de vapor. Y lo multiplico por la masa M, que sería X. Y así tendría yo el calor 1. Pero también yo sé que calor 1 es igual a el coeficiente 1 por el área 1 por el delta T1. Este U1 ya lo tenemos, está en la tablita, en una de las diapositivas viene la tablita. El delta T1 ya lo conocemos, lo tienes en tu tablita también, que ya hicimos. Y despejando área 1, podemos obtener cuánta área va a tener el evaporador 1. Y hacemos lo mismo para el evaporador 2 y para el evaporador 3. Calculamos primero la cantidad de calor en el evaporador 2 multiplicando el calor latente de vaporización en el evaporador 2 por la cantidad de masa, que sería y despejamos área de la ecuación general de transferencia de calor, y así para el evaporador 3. Al final de este proceso tendríamos el valor de área 1, el valor del área 2 y el valor del área 3. ¿Cuál es el criterio para parar de hacer cálculos? Cuando el área 1 sea igual al área 2 y sea igual al área 3. Oye, ¿por qué tienen que ser iguales, profe? Pues acuérdate que lo vimos en la presentación. El criterio es que para optimizar el sistema de evaporación, pues necesitamos tener áreas iguales. Y entonces, cuando tú haces todos estos cálculos y llegas al punto en que las áreas son iguales, ahí paras. En esta primera vuelta que acabamos de hacer, sería muy improbable que las áreas no salgan igual. Si las áreas no salen igual, comenzamos otra vez el cálculo desde prácticamente el inicio. Aquí es muy importante pues recalcar que tendríamos que llegar desde este punto, ya con las nuevas flujos calculados, que sería X, Y 48,000 menos X y menos Y.
hacemos todo el proceso, saber cuánto líquido va a salir, cuál es la nueva concentración, y ahí vamos otra vez haciendo todo. Entonces, si te das cuenta, nosotros no podemos predecir en este momento cuántos pasos vamos a realizar para tener un diseño óptimo de evaporación. Por eso es muy importante el uso de herramientas digitales como el Excel, por ejemplo. O esto se puede hacer en Excel si sabes programar macros, lo puedes realizar en Excel. O si sabes algún lenguaje de programación, por simple o pues ya un lenguaje viejo, no importa, pero pues todos los lenguajes de programación nos sirven y nos ayudan en área de ingeniería para poder resolver problemas de manera más rápida. Y cuando tú haces un código de programación robusto, lo puedes usar para muchos ejemplos, y pues ya tendrías ahí un soporte, ¿no? Para hacer distintos diseños en el futuro. Y si no haces eso, pues arrastrar el lápiz, no pasa nada. O sea, soluciones sí se pueden obtener de todas las formas posibles. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta videocápsula y recuerda que es importante pues resolver todas nuestras dudas. Nos vemos, cuídate mucho, un abrazo, adiós.